Bueno, buenas tardes. Siento la demora por problemas técnicos. Vamos a empezar 4 o 5 minutitos después, pero bueno, no es mucha la demora. Ante todo, agradecerle de parte del Ateneo de Granada la asistencia y, en fin, el esfuerzo que supone el venir hasta aquí y participar de este debate. El Ateneo de Granada se complace en ofrecerles la 9ª sesión ya de la serie de textos en la encrucijada debate. El programa trata de presentar textos libremente elegidos por una persona relevante en el campo profesional para ofrecer sugerencias, ideas, críticas y aportaciones en general que trasciendan lo meramente profesional. Hoy estará con nosotros Luis Sáez Rueda para presentarnos una de las obras más interesantes de la filosofía política contemporánea. Luis Sáez es filósofo, investigador y hombre activo social y políticamente, con una capacidad de trabajo fuera de lo común. Y es cierto. Doctorado con una tesis sobre la pragmática trascendental y el problema de la fundamentación última filosófica en Karl Otto Appel, conoce muy bien la filosofía crítica y sobre todo la vertiente de fundamentación ética y metafísica. Sobre qué establecer la reflexión y sobre qué fijar nuestra deriva práctica en busca de la libertad y la felicidad son preocupaciones que en Luis no se pierden en la nebulosa de la abstracción, sino que revierten en proyectos y compromisos sociales concretos. Profesor en el Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada, ha sido profesor invitado en distintas universidades europeas y americanas: Heidelberg, Universidad Libre de Berlín, Universidad de Costa Rica, Universidad Autónoma de México, Universidad de Bogotá en Colombia. Ha participado en numerosos proyectos de investigación como Conflicto, Alianza de Civilizaciones, la tarea del pensar ante el reto del nihilismo, nihilismo y metafísica. Fue miembro del Grupo de Investigación y Filosofía y Retórica en el marco del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada. Ha sido organizador de numerosas actividades de I+D+I, seminarios, jornadas, congresos, en los que nos ha traído a Granada a Karl Otto Appel o a Albrecht Bellman. Actualmente es investigador principal del proyecto La Filosofía como Terapia Social, miembro del grupo de trabajo Praktische Philosophie, actividades del grupo de investigación dirigido por Albert Bellman, e interviene también en actividades del grupo de investigación dirigido por el profesor Axel Honneth, Neue Erscheinungen der Politischen Philosophie. Entre su extensa producción se encuentran obras como La pragmática trascendental y el problema de la fundamentación última en Karl Otto Appel, La reilustración filosófica de Karl Otto Appel, Movimientos filosóficos actuales, El conflicto entre continentales y analíticos, muy interesante, Dos tradiciones filosóficas y Ser errático, una ontología crítica de la sociedad, que apareció en Trotta en el 2009. Bien. El libro que nos presenta Luis es de una complejidad manifiesta y supone una crítica a toda lógica de dominación o imposición micropolítica. Foucault, Freud, Marx no escapan a sus demoledoras críticas. Supone una relectura crítica del estructuralismo y del psicoanálisis, pasando revista para ello a la teoría del significante y, aunque indirectamente y casi sin nombrarlo, a los conceptos fundamentales que el propio Lacan acuña de real, simbólico e imaginario. 1000 mesetas es un libro político y Luis, estoy seguro, sacará el jugo que tiene para hacernos reflexionar sobre la naturaleza del poder, de la praxis social y de la posibilidad de profundizar en una democracia participativa tan necesaria en estos tiempos de acoso y derribo de las conquistas de los 3 últimos siglos. Nociones como, por ejemplo, agenciamiento maquínico, rizoma, estrato, pliegue, meseta, nomadología, esquizoanálisis, quedan en 1000 mesetas bordadas sobre un tapete de redes y puntos de intensidades más o menos sostenidas. Un artefacto que pretende agitar el magma del pensar y del sentir social y de construir todo el armazón teórico de nuestra cultura, analizando sobre todo las últimas producciones de aquellos años 80, estructuralismo, psicoanálisis, para cuestionar las implicaciones prácticas que supuestamente de dicho armazón teórico-práctico se derivan.
No comparto esa crítica, pero he de reconocer su enorme interés como Weltanschauung. He vivido con Luis momentos entrañables y debates interesantes, menos de los que yo hubiera deseado, pues nuestros ámbitos de trabajo rara vez se cruzan. Pero la amistad que nos une y los recuerdos que conservo me sirven para asegurar que Luis es uno de los pocos pensadores que en esta ciudad establece nexos con el pensar europeo y aporta claves y reflexiones propias sobre la humanización de lo político y sus condiciones de posibilidad. Estar al tanto de lo que se cuece en el pensamiento europeo parece ya un chiste, pues si nos atenemos a la imagen y difusión que ofrecen los medios y al poco alcance humanista, por emplear un término genérico aunque discutible, que la universidad, ella misma en declive, tiene sobre la sociedad, da la impresión de que nada se mueve, o mejor, que lo que se mueve es maquínico y que el pensar único se ha apoderado de la humanidad. Luis, me parece, podrá rebatir esta impresión y abrir cauces a la esperanza, que no es lo mismo que decir al engaño. Y sin más preámbulos, agradezco a Luis, en nombre del Ateneo de Granada, su esfuerzo y generosidad, y le cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por ser acogido en el Ateneo, en este noble foro. Muchas gracias por la presentación a mi amigo, que se ha excedido, ¿no?, en su halago, y a ustedes por estar aquí, ¿no?, y compartir pues unas reflexiones que vienen en épocas turbulentas por parte de la filosofía. Se dice que la filosofía tiene un lenguaje abstracto y que por eso pues no ha podido circular en la trama de la sociedad. En parte es cierto que la filosofía se ha aislado del mundo, de la sociedad, del entramado cultural y político, por su encierro en sí mismo, en su lógica inmanente e interna, pero habría que decir que también hay una responsabilidad de la sociedad misma en no ocuparse de la filosofía, en no querer saber nada de la filosofía. Porque uno, por ejemplo, va a comprar un móvil y encuentra ahí un lenguaje mucho más complejo, difícil de asimilar, ¿no? Y sin embargo, pues estamos todos obligados a conocerlo hoy. Y es sospechoso, ¿no?, que en tan poco tiempo pues ese lenguaje haya pasado a ser de dominio común, mientras que que es el acervo de toda una cultura, de toda una civilización, de toda nuestra trayectoria occidental, no se ha ni siquiera olido ni husmeado, ¿no? La filosofía, decía Deleuze, sirve para entristecer, o empieza entristeciendo. He querido comenzar así, ¿no? Es triste hoy no solamente aquello que es diagnóstico de la filosofía, sino que la filosofía misma no sea atendida como se merece. Eso es culpa nuestra, culpa de todos, y ahí no hay posible objeción, ¿no? Se lee poesía y se lee también el periódico, pero no se lee filosofía. En fin, estamos ante un libro de estos que cambian el paisaje entero de una civilización, o que tienen el potencial de cambiarlo. 1000 mesetas, escrito en 1980 por este autor que nació en 1925 y murió en el 95. Dentro de su obra, que es muy amplia y compleja, este libro que escribe junto a Guattari es el que mejor condensa la concepción política y social de Deleuze. Digo Deleuze, no porque, en fin, aunque fue escrito junto a Guattari, estoy completamente seguro de que Deleuze, ¿no?, por su genialidad, era el que llevaba aquí la dirección, ¿no? ¿Cómo internarse en un pensamiento tan aparentemente abstruso?
¿no? Tiene muchas entradas. Este pensamiento no es lineal, es poliédrico, así que se puede entrar desde muchos lugares. Yo elijo uno, una puerta de entrada entre otras posibles, ¿no? El título mismo, 1000 mesetas, alude precisamente a eso. Cada capítulo es una meseta y se puede entrar en él por el lugar que el lector elija, porque aquí no hay un discurso que se despliega desde unas premisas y se desarrolla hacia unas conclusiones, sino como una especie de mapa de movimiento, de pensamiento, que gira en torno a ciertas ideas y las mira y las vuelve a mirar desde diferentes puntos de vista. Uno de los pensamientos fundamentales de Deleuze, en toda su ontología, es que la realidad es un conjunto de fuerzas, es intensiva, que la realidad no es primeramente algo comprensible, sino primeramente algo afectable. La intención, la fuerza, afecta y se deja afectar. Como el viento, como la fuerza del viento que riza una ola y queda ahí en el mar, ¿no? Como intención, materializada en la ola representable, pues podríamos decir que en cualquier realidad hay una dimensión intensiva que es pulsión, afección, y que está encarnada en una exterioridad que es representable, visible, y esa sería su extensio. Extensio e intensio son caras de una misma moneda. Pero claro, esto pertenece a toda su filosofía. En el ámbito de la filosofía política y social, en 1000 mesetas, la diferencia entre lo intensivo y lo extenso se traduce en la diferencia entre lo molecular y lo molar. La sociedad humana es una unidad de doble cara. Una cara que es la representable, la que nosotros podemos representarnos con nuestro aparato cognoscitivo, ¿no? Por ejemplo, una institución que tiene una extensión determinada, que tiene una espacialidad contable, y una dimensión intensiva que está por debajo. Esclarecer aquí Deleuze con más detalle. Esa dimensión intensiva es la síntesis de un conjunto de fuerzas. Las fuerzas en sí mismas son invisibles, ¿no? ¿Quién ha olido, quién ha tocado alguna vez la fuerza de la gravedad, ¿no? Pues, ¿quién ha tocado, quién ha olido la fuerza de producción? La fuerza en sí misma es lo invisible, en lo visible. Las fuerzas productivas, por ejemplo, tomando el ejemplo están encarnadas, ¿no? en modos de producción, ¿no? Pero las fuerzas en sí mismas no son representables, son objeto de afección, ¿no? Uno se ve afectado por esa fuerza, y esa fuerza afecta. Bien, pues lo intensivo es un conjunto de fuerzas de muy distintos signos que están vinculadas entre sí por la diferencia misma entre ellas, por el encuentro mismo entre ellas, a lo cual llama Deleuze síntesis disyuntiva. Dos fuerzas se vinculan entre sí como en una historia embrollada, una afecta a la otra, esta que se ve transformada afecta a la primera, y así en una recíproca afección, en un devenir
van enlazándose y haciendo un proceso que depende del mismo encuentro. En este sentido, bueno, podríamos imaginarnos antes de decir esto, ¿qué es lo social? Lo social sería un conjunto de síntesis disyuntiva, de síntesis disyuntiva, de síntesis disyuntivas, o todas en devenir. Una de las cosas que Deleuze y Guattari quieren dejar claro desde el principio, ya desde la introducción, Rizoma, que se publicó, por cierto, por separado también, es que el modelo que ellos están proponiendo como modelo de lo social, que consideran que es lo social originario, que ha sido pervertido en Occidente. Este modelo rizomático se enfrenta al modelo que ha predominado hasta el momento en Occidente. Bueno, aunque haya excepciones, pero ha sido el modelo que ha dado una identidad, ¿no?, a nuestra cultura. Es el modelo arborescente, en el que, pues, lo diferente es vinculado en virtud de una unidad primera, un tronco del cual dependen diferentes ramas, cada una de las cuales a su vez hace surgir un conjunto de otras ramas, etc. Así está estructurado nuestro pensamiento, así está estructurado nuestro comportamiento, así está estructurada nuestra política, de tal manera que lo diferente queda disuelto en lo diverso, que es acogido en lo identitario, siempre. ¿Por qué esto es negativo? Pues siempre es negativo, es negativo simplemente porque es jerárquico. La diversidad ahí existe a condición de someterse siempre a una identidad primera, que a su vez depende, ¿no?, de otras identidades antecedentes. Es una organización en la que se distribuye una determinada orden de comando, un comando, arborescentemente. Sin embargo, en un rizoma no hay ningún tronco fundamental o ninguna raíz pivotante fundamental de la cual surjan otras raíces. Es un conjunto de raíces que se entrecruzan entre sí y que se mueven por el impulso de su propio encuentro y carecen de centro. Ahí no se puede decir que haya un sujeto, tampoco que haya una causa motriz primera de todo el rizoma, ni una causa final. El rizoma mismo tiene su propio movimiento en su devenir, de modo naciente, en estado naciente, como diría Merleau-Ponty. Es decir, está surgiendo a cada instante. Lo cual le hace decir a Deleuze que la norma, esta curiosa norma que rige lo rizomático, pues es la del caosmos. El rizoma no es un cosmos, es decir, un orden jerarquizado, tampoco es un caos, es algo a mitad, algo que hay que pensar todavía. Caosmos, en el que la norma surge, infiere, podríamos decir, ¿no? Lo rizomático también aquí se insiste en lo nomádico, o lo nomadológico, lo que es nómada, es decir, lo que está siempre en devenir. Lo nómada no debe ser identificado necesariamente con una sociedad que se está desplazando continuamente. No se puede ser nómada en estado estático, físicamente, sentado se puede ser nómada. Nómada quiere decir que la norma de la forja de sí
y de una sociedad está continuamente transformándose a sí misma desde sí misma. En ese caosmos. Bien, lo molar respecto a lo molecular sería pues las grandes aglutinaciones o los grandes conglomerados en los que lo molecular queda representado, materializado. Había puesto el ejemplo de una institución. En el orden molar, una institución es aquello que nosotros podemos contar a alguien dentro de una lógica arborescente, ¿no? Es decir, pues la institución de la universidad en Granada pues tiene su centro, que es el rectorado, tiene, ¿no? De ese centro parten facultades, en cada de esas facultades parten departamentos, etc. Cada dimensión intensiva, que es rizomática, se corporeiza necesariamente en una dimensión molar, que es arborescente. Esto pertenece a la naturaleza misma de la sociedad. Lo arborescente, que es lo molar, es como una ilusión necesaria. No es la realidad tal cual es, sino la realidad tal y como nosotros estamos obligados a percibirla, ¿no? En Occidente, ¿no? Identitariamente. Por lo tanto, tienen estas dos dimensiones, dos movimientos distintos. Por una cara, la sociedad es rizomática, si es que es una auténtica sociedad, y tiene un movimiento nómada. Y aquí no hay jerarquía, sino relaciones que van forjando el camino en su propio encuentro. Pero por su otra cara, en su materialización, esto está jerarquizado arborescentemente. Entre lo molar y lo molecular siempre se establece pues una lucha, una guerra intestina. Insisto, no entre dos instancias que son diferentes entre sí, que son trascendentes la una a la otra. Son dos caras de una misma moneda, pero dos caras discordes que ya están en litigio. La principal crítica que se puede extraer hasta el momento, ¿no? Después del análisis que hemos hecho, de Deleuze y Guattari a nuestras sociedades occidentales, es que estas han sido invadidas en su dimensión molecular por la lógica arborescente de lo molar. En su dimensión molecular, en los movimientos íntimos, en los movimientos pequeños, en los movimientos atómicos, ¿no? Ya ahí una arborescencia se ha instalado y ha colonizado lo rizomático, desnaturalizándolo. Lo rizomático siempre sigue una lógica bipolar, bueno, malo, alto, bajo, verdadero, falso, etc. Esa lógica bipolar que pertenece a lo arborescente, ¿no? es lo característico del pensamiento identitario de toda nuestra cultura, según estos autores, toda nuestra civilización, y es un arma de dominio, es un medio de dominio, porque siempre una identidad hace depender a dos polos opuestos de sí misma, hombre y mujer, respecto a un poder determinado, lo público, lo privado, con una separación a cuchillo respecto a un poder determinado.
Esa es la lógica del poder. Esa lógica binaria es rota en un rizoma, cuya ley es, como digo, la del caosmos, ¿no? El pecado fundamental de Occidente que llega hasta nuestros días, según Deleuze, ¿no? Y que entristece, es que la lógica oposicional o lógica binaria haya colonizado todo el espacio social y que ya la diferencia y el vínculo entre diferencias haya sido sustituido, ¿no?, por la oposición y por la relación entre contrarios. Se es aquello o se define uno por aquello que no es. Un partido político también se define por aquello que no es, no desde sí mismo. Si hurgáramos, si tuviéramos tiempo, aquí podríamos quizás estar 2 horas poniendo ejemplos, ¿no?, de cómo esta lógica oposicional se infiltra en todos los canales